Buenos días a todos. En este video vamos a ver la parte final de nuestro sistema de pruebas para el robot móvil que tenemos en este caso. Ya habíamos venido trabajando más o menos como cinco clases mirando pues todo el proceso de construcción, mirando todos los elementos que requeríamos para lograr construir un sistema de pruebas, en este caso pues un laboratorio que nos permitiera realizar distintas actividades asociadas al control de un robot móvil, en este caso. Bueno, pues para empezar, nosotros tenemos ya el sistema, pues el diagrama de bloques del sistema de control que hemos estado trabajando, el cual consta básicamente de una planta, que es el modelo del sistema que tenemos del robot, consta de un sensor, y el sensor básicamente está compuesto por el sistema de visión que tenemos, que en este caso es el celular, y un, un software que nos está permitiendo realizar el procesamiento de las imágenes y con eso obtener medidas de la posición, que es lo que nos interesa. O sea, la estamos sensando la salida, que en este caso la salida es posición. Y entonces con este sistema de medición realizamos la medida. Tenemos unas señales de referencia que nos están indicando la posición en X y Y que debería tener nuestro sistema. Y finalmente estamos realizando un controlador que nos permite mandarle las señales de control a nuestra planta. Básicamente, pues esto es lo que tenemos, es el típico diagrama de bloques del sistema de control, el cual en este caso está dividido de la siguiente manera, ya que pues hemos estado hablando de que esto lo podemos, o sea, todo esto lo podemos tener dentro de un mismo elemento o lo podemos tener repartido en distintos elementos como lo hemos estado trabajando. Aquí vemos que actualmente nosotros tenemos este sistema de control en donde tenemos en este recuadro verde los elementos que están dentro de nuestro robot. Tenemos aquí pues un sistema de visión que está en el recuadro amarillo. Tenemos también pues comunicación inalámbrica y bueno, estos otros dos componentes que vemos aquí. Entonces nosotros estamos viendo que, por ejemplo, aquí la señal de referencia está ingresada directamente al robot e internamente el robot está implementando el control. Pues cuando digo el robot me refiero ya al carrito que tenemos ahí, pues dentro de ese carro hay muchas más cosas, pero pues aquí estamos haciendo referencia simplemente al control que está implementado en este caso en la programación del robot, y además de eso, pues ese controlador directamente envía a la planta, al modelo del sistema, envía las señales de control que tiene que realizar, pues que tiene que aplicar, y ya la planta, que está conformada pues en parte por los motores, ejecuta esas acciones de control. Luego está el sistema de visión y pues él está sensando la posición del robot y a través del módulo de como los módulos de comunicación inalámbrica está enviando la señal de posición, la señal sensada al robot, y luego se completa pues la realimentación y se ejecuta pues el, el procesamiento necesario. En este caso, como ustedes ya vieron, para poder, pues, y lo pudieron ver en las pruebas que se realizaron, para poder realizar las pruebas, básicamente nosotros teníamos que estar programando dos, dos elementos distintos. El primer elemento era realizar una programación en Python, la cual nos iba a observar para visualizar la señal de referencia que nosotros debíamos estar siguiendo. Y además de eso, debíamos programar en Arduino lo que el robot iba a tener que hacer. Entonces, básicamente en este caso era la referencia. Teníamos que pasarle al robot directamente cuál era la referencia. Y además de eso, programar el controlador directamente del robot. Con esto pues había que estar
en un lado programando en el computador y en el otro lado conectando y conectando y desconectando el robot al computador cada vez que se quería realizar una prueba. Era algo tedioso, pero pues la idea de la primera parte era realizarlo de esta manera para que vieran que el robot tenía una programación que se tenía que hacer internamente dentro de él, que en este caso teníamos que, para cada prueba distinta, definir el controlador que se iba a usar y definir cuál era la referencia que debía seguir ese robot. Ya avanzando pues en el proceso de construcción de nuestro laboratorio, para poder automatizar la ejecución de las pruebas, se tiene que cambiar la manera en que tenemos distribuido nuestro sistema de control, ya que imagínense tener que hacer las pruebas de 45 estudiantes, que en este caso fueron los que enviaron los experimentos. Imagínense tener que programar el robot 45 veces, o sea, para cada prueba que se va a ejecutar, se tiene que conectar el robot al computador, abrir Arduino, programarlo y luego volverlo a poner en el área de trabajo. Es bastante tedioso, ya no es práctico poder realizar muchas pruebas de esta manera, por lo cual, aunque esta es la base de nuestro sistema de control, tenemos que hacer algunos cambios para poder automatizar ese proceso de realizar pruebas y pues permitir que sea factible la realización de muchas pruebas. Después de que hemos mirado este sistema de control, que lo vamos a llamar sistema de control 1, que fue el primero que usamos, pasamos al sistema de control 2, en donde, como observan, aquí ya se han distribuido las cosas. Podemos ver que antes, dentro del robot, teníamos como tal la planta, el controlador y la señal de referencia que pues, tenía que aplicarse. Ahora hemos distribuido un poco las cosas y ya dentro del robot solo tenemos la planta. ¿Qué significa esto? Nuestro robot lo único que está haciendo en este momento es, valga la redundancia, comportarse como un robot. Él no está haciendo ninguna otra cosa. Él no ejecuta acciones, pues me refiero cuando digo comportarse como un robot, simplemente él anda y se comporta con la dinámica que ya habíamos visto, que estaba descrita, pues en este caso, por una ecuación cinemática. O sea, la ecuación cinemática del robot era la que estábamos usando para describir esta planta. Él solo hace eso, comportarse como le dice esa ecuación cinemática. ¿Qué significa eso? Que para que el robot funcione, tiene que recibir como entradas velocidad angular y, bueno, velocidad lineal y velocidad angular. Y en este caso, sacamos el controlador del robot y lo ponemos en otro escenario. Que en este caso, pues esto que tenemos aquí es lo que se está haciendo en el computador en el cual se están ejecutando las pruebas. ¿Qué ventaja nos da esto? Al nosotros poder sacar de nuestro sistema que nos interesa controlar, o sea, de nuestro elemento del elemento que queremos controlar, al poder sacar ese controlador, logramos realizar cambios en el controlador, cambios pues en nuestros parámetros, sin necesidad de estar manipulando este elemento. Entonces, una vez hemos nosotros hecho este cambio, nuestro elemento nunca lo vamos a tener que modificar internamente. Simplemente tenemos que él se comporta de esta manera. Allá está, nunca lo vamos a cambiar. Lo único que tenemos que hacer es definirle qué entradas va a recibir. Que esto pues se asemeja más a los sistemas de control que podemos ver en la industria. Uno normalmente no va a coger una máquina, la va a abrir y le va a cambiar por allá los elementos que tiene internos para poder estar controlándola. Básicamente lo que se hace es, esa máquina pues requiere una entrada, ya sea eh, electricidad, ya sea vapor, ya sea, pues bueno, no sabemos de qué naturaleza puede ser la entrada que requiere y por ejemplo pues puede recibir entradas que pueden ser torque,
pueden ser temperatura, pueden ser tensión, en fin, pueden ser infinidad de variables. Y lo único que hacemos es a través de, bueno, en este caso pues ya vemos que aquí esa entrada está siendo enviada de manera inalámbrica, pero entonces lo que se hace es externamente calcular las señales que se le deberían enviar a esta planta. Y como nosotros no tenemos un contacto físico entre el controlador y el robot, simplemente estamos enviando esas señales a través de una comunicación inalámbrica. Entonces, aquí calculamos las velocidades angulares y lineales, velocidad lineal y angular, que debería aplicar nuestro robot. A través de un canal de comunicación inalámbrico le hacemos llegar esas señales a nuestro robot y entonces él solamente aplica estas señales. Él ya no tiene que hacer ningún procesamiento relacionado al control porque lo estamos haciendo de manera externa. Al realizarlo así, ¿qué pasa? Que ahora para poder realizar pruebas simplemente tenemos que preocuparnos de realizar la programación de nuestro controlador, porque aquí esto ya no lo tenemos que modificar y entonces gracias a eso ya se pueden hacer muchas pruebas en nuestro laboratorio sin necesidad de estar programando siempre el robot. Aquí básicamente el robot se programa una vez, se le dice, oiga, usted va a recibir como entradas velocidad lineal y velocidad angular y pues compórtese con ese, valga la redundancia, comportamiento que le está determinando la ecuación cinemática que hemos programado. El resto de partes sigue igual. El sistema de visión es el mismo, el controlador es el mismo, pero lo que cambia es la manera en que hemos distribuido nuestro sistema de control, en que lo hemos reorganizado. Seguimos teniendo, como ustedes observan, lo mismo que teníamos en un principio, que es este sistema de control. Solamente que dependiendo de cómo nosotros lo reorganicemos, podemos obtener mejores o peores resultados. Entonces, uno podría preguntarse también como, oiga, si este nos permite realizar de manera más efectiva el trabajo que tenemos que hacer, que en este caso es programar muchas pruebas, ¿por qué deberíamos preocuparnos por entender cómo funcionaba este caso? Y simplemente hacer esto. Esa respuesta depende del uso que le queramos dar. Si por ejemplo nos interesara controlar solamente un robot, pues esto aquí está bien, nos funciona. No nos interesa saber si hubiera sido diferente, si el comportamiento hubiera sido ejecutado dentro del robot, porque a la larga va a resultar siendo igual. Pero si por el contrario quisiéramos estar programando varios robots al tiempo y queremos estar mirando el comportamiento que tiene cada robot de manera independiente, o sea, es como, oiga, ¿cómo se comporta cada robot sin verse influenciado por otras cosas? O sea, cuando queremos realizar un sistema distribuido. En este caso, la manera en la que deberíamos programar nuestro robot, nuestro sistema de control, es así. Porque al hacerlo de esta manera, cada robot que esté trabajando va a tener que realizar todo el control y todo el comportamiento va a estar determinado exclusivamente por cada robot. Lo único que tenemos aquí es un sistema de control que le está permitiendo a cada robot conocer la posición en la que se encuentra. Entonces, todas las acciones de control se están ejecutando de manera independiente por cada robot o por cada elemento. No tiene que necesariamente ser un robot, pues solamente que aquí digo robot porque es lo que estamos usando. Ya si por el contrario nosotros trabajamos de esta manera, ¿qué va a significar? Que va a haber un ente central que está realizando el control y lo que está haciendo ese ente central es comunicándole a cada robot que realice
una acción de control que ya ha sido calculada aquí directamente. Uno diría, pero como que, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa si nosotros ejecutamos si nosotros calculamos todas las acciones de control para varios sistemas dentro de un solo lugar? O si dejamos que cada sistema como tal calcule las acciones de control de manera independiente. Si nosotros vemos, por ejemplo, aquí, pues con 1, 2, 3 robots, puede que no pase mucho. Puede que si hacemos bien las cosas, no se vea influenciado. Pues no se vea influenciado el comportamiento final. Pero si ya, por ejemplo, no tuviéramos 1 o 2, sino que tuviéramos cientos de robots o miles de robots, millones de sistemas, en este caso ya sí, pues viéramos eh, sistemas que están compuestos por subsistemas y son sistemas bastante grandes con miles de agentes, veríamos que de esta manera, en ejecutar todas las acciones de control desde un solo ente, empieza a ser un poco tedioso y seguramente no muy viable, porque entonces eso va a requerir que el ente que está calculando todas las acciones de control deba tener una mayor capacidad de procesamiento para realizar ya pruebas en donde vemos la diferencia entre realizar un control de manera centralizada o distribuida. Vemos que sí hay una diferencia notoria en estos dos sistemas de control. Básicamente radica en la manera de cómo lo organizamos, en donde ponemos cada elemento. Ya pues son cosas que quizás se pueden ver en cursos posteriores, pero pues aquí básicamente la idea es esta. Al lograr realizarlo de esta manera centralizada, ya nos evitamos tener que programar nuestro robot. Si quisiéramos hacer pruebas en donde, por ejemplo, fuera algo como control distribuido, simplemente tendríamos que volver a nuestro sistema anterior, algo como esto. Bueno, una vez entendiendo cómo es que estamos trabajando ahora, que es utilizando esto que vemos aquí, vemos cómo usar ya pues, nuestro laboratorio. Básicamente, en este momento, tenemos un simulador, ya más adelante vamos a pasar a verlo, y con este simulador lo que podemos hacer es realizar pruebas previas en nuestro computador. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Lo primero que vamos a lograr, y quizás lo más importante, es evitar enviar nuestras pruebas con errores. ¿Por qué? Porque pues para la persona que está encargada del laboratorio, que pues en este caso soy yo, es bastante tedioso tener que estar corrigiendo cada prueba y poderla cargar en el robot y ejecutar la prueba. Además de eso, si pues no se tuviera el simulador, es bastante difícil poder realizar la automatización de la ejecución de las pruebas. Entonces, lo primero, pues evitar errores, poder ver también un funcionamiento aproximado previo a la realización del experimento real. Lo segundo es visualizar comportamientos o visualizar resultados previos, pues resultados de simulación, que normalmente es lo que hacemos. Nosotros siempre simulamos antes de realizar una prueba ya con elementos físicos. Y finalmente, la tercera ventaja que nos permite este simulador es automatizar la ejecución de las pruebas. Una vez nosotros tenemos ya el simulador, enviamos esa simulación a nuestro laboratorio, que pues en este caso es subir esas simulaciones a una carpeta del Drive, pues así es pues como lo vamos a manejar en este momento. Y entonces, una vez se suben a la carpeta del Drive, se descargan al computador que se va a usar para realizar las pruebas, se ejecuta una conversión de los archivos de simulación. Esto pues se hace ya de manera automática.
se ejecuta una conversión de esos archivos y lo que se hace es extraer del archivo de simulación los datos de interés. ¿Cuáles son los datos de interés? Pues los datos del controlador, las constantes del controlador, el nombre del estudiante y el número de prueba que está haciendo. Entonces, si era la prueba 1, si era la prueba 2, etc. Entonces, con la realización de este simulador, podemos calcular, pues podemos extraer, ya cuando estamos convirtiendo los archivos para realizar el experimento, los datos del controlador y los datos pues de la persona que realiza la prueba, qué número de prueba está realizando y además de eso, cuál es la referencia. Una vez nosotros hemos ejecutado este conversor de archivos, se obtienen los archivos listos para ejecutarse. Y una vez tenemos esos archivos para realizar los experimentos, simplemente ya se convierte en una acción de darle clic a un archivo y ya se ejecuta toda la prueba. Gracias a que ya no tenemos que programar directamente nuestro robot. Entonces, con esto se logra ejecutar 10, 20, 30, 100 pruebas sin necesidad de estar tocando el robot, sin necesidad de estar moviéndolo, de estar conectándolo al computador. Y pues ya la única limitante que queda es cuánto tiempo puede funcionar el robot sin necesidad de estar siendo recargado. Ya como parte final, se ejecuta el experimento y con ese experimento se obtienen unos resultados experimentales. Aquí pues vemos quién realiza cada parte, pues básicamente la simulación la tiene que realizar el estudiante y estas otras partes pues ya son realizadas dentro del laboratorio. Básicamente ya todo esto pues simplemente se hace de manera automática. Lo que se tiene que preocupar la persona que esté operando el laboratorio es solamente descargar los archivos, ejecutar el programa que convierte los archivos y luego ejecutar el programa que corre todos los experimentos. O sea, todos los experimentos que se descarguen se van a ejecutar de manera automática. Una vez se obtienen todos estos resultados, los resultados pues son un video, son pues datos de las mediciones y pues esos datos, como veíamos, eran posición, era referencia, también se tiene señales de control que se calculan y también se tienen las señales de control que se aplican, que son las señales que ya están saturadas, porque pues sabemos que no vamos a poder siempre aplicar las señales de control que calculemos porque va a existir la saturación. Una vez se tienen esos resultados, el siguiente paso es volver a enviarle pues los datos, los resultados a los estudiantes, que es algo que ya habíamos hecho en el caso anterior. Y al igual que en el caso anterior, esos resultados se suben a otra carpeta en donde ya los estudiantes tienen acceso. Y pues con los resultados experimentales y los resultados que arrojaba la simulación, ya se puede realizar un proceso de validación de diseños y comparación de resultados. Y una vez llegamos hasta este punto, ya podemos decir que hemos completado el proceso de construcción del laboratorio para realizar pruebas de robótica móvil, que es lo que estábamos haciendo y es lo que estábamos tratando varias clases atrás. Entonces, por el momento, eso sería todo en este video.